de historias de vida de mujeres sinaloenses. Muchas gracias y bienvenidas. Eh, voy a contarles rápidamente, bueno, que en esta charlatoria de lo que solemos hablar, pues es de cómo a las mujeres nos encarnamos o ponemos el cuerpo en nuestros trabajos, ¿no? Considero que el ser docente actualmente, pues ha estado justamente involucrada en o vinculada con una serie de aspectos que tienen que ver con violencias estructurales, ¿no? Y cómo nos afecta incluso para pues el bienestar incluso de con quienes trabajamos, con nosotras mismas, ¿no? Estas cuestiones de incertidumbres laborales también incluso, ¿no? Que nos llevan también a encarnar estas experiencias situadas en nuestro trabajo docente cotidiano en diferentes sentidos, ¿no? La intención de esta charla es recuperar la memoria colectiva de la red, de la red de maestras feministas en Guadalajara, y dialogar sobre sus orígenes, sus luchas, cuáles han sido sus experiencias en este sentido, cómo fue que se colectivizaron y también reconocer la fuerza política que tienen cada una de ustedes y sus emociones, los afectos, los cuerpos docentes que día a día sostienen la educación. Por lo tanto, en esta primer parte de esta sesión de charlatoria, pues vamos a hablar sobre los orígenes y los sentidos de esta red, si gustan. Vamos presentándonos al respecto de esta red maravillosa que yo conocí justamente después de la pandemia y que, bueno, ha sido muy, muy importante para muchas docentes mujeres, el acuerpamiento que ustedes también han llevado a cabo, ¿no? En ese sentido, bueno, la primera pregunta que yo les haría y que pueden ir contestando una a una, si quieren empezamos con Dolores, luego Victoria y luego Erika y en la siguiente empezamos con otra de ustedes, con la participación de otra de ustedes. ¿Cómo y en qué contexto nace la red de maestras en resistencias de Guadalajara? ¿Quién? Dolores. A ver, por ejemplo, generalmente para la relatoría de esa historicidad de la red, generalmente la que la hace es Victoria, porque yo soy malísima, nunca me acuerdo, pero de todas maneras, ahorita que nos ayuda a precisar algunas cosas, pues surge con las marchas, ¿no? Con las marchas del 8 de marzo, que se empezaron a dar cuenta que había maestras en común, pero que buscaban pues esta colectividad, ¿no? Y ya de ahí empieza a surgir, por ejemplo, a mí me invitaron, no me invitó ella, me invitó otra persona, otra compañerita que está ahí también en la red. Y me invitó a un grupo privado de Facebook y yo me uní porque yo dije, "Ay, pues yo soy docente y soy feminista, ¿no? Y ya me metí y voy viendo a Vicky, que yo ya la conocía de otros procesos y otras compañeras, ¿no? Entonces ahí fue donde me empecé también a colectivizar en este aspecto y a preguntarme muchas cosas sobre mi práctica docente respecto a pues al estilo de vida que llevamos nosotras, porque al final del día el feminismo es un estilo de vida, ¿no? Una ideología. Ujú. Oye, Gracias. como dice Adelante. Lola, Ajá. eh, justamente, pues empezamos antes de que se diera la organización, pues éramos un conjunto de amigas que compartíamos feminismo y pues que éramos maestras, pero no era una organización, o sea, solo en nuestras charlas coincidíamos sobre hablar sobre nuestra práctica docente y pues cómo el feminismo estaba modificando o estaba permeando en nuestro quehacer docente. Y justo como dice Lola, con la cuestión de las marchas, una amiga dijo, pues hay que ya como organizar esto, ¿no? Darle una forma. Algo que ya veníamos haciendo como pues de manera, no sé, no quiero decir la palabra casual, pero pues de manera
espontánea. Y, y cuando nos reunimos en la marcha del 2020, justo lanzamos así una convocatoria de nos vamos a ver las maestras que somos feministas en tal punto. Y de ahí pues se fue, o sea, ahí fue como el primer momento donde ya hubo algo más concreto. Con el paso de las semanas y los meses, muchas maestras tenían la inquietud de como de asentar cosas más concretas. Además se vino la pandemia, entonces empezamos con lo virtual y pues de voz en voz, que justo como dice Lola, ella y yo nos conocíamos de otros procesos, de otras circunstancias, y entonces así ha pasado con varias amigas, ¿no? Que igual y sabemos que son maestras, pero tampoco, digo, con Lola sí sabía que era feminista, pero luego tenemos otras amigas que no sabes que son feministas, solo sabes que son maestras, y que curiosamente ya llegan al espacio virtual del grupo de Facebook y ahí nos hemos encontrado muchas, o sea, por invitación de otras y así. En esa primera etapa, lo que ocurrió fue virtual y fue un ejercicio muy gratificante para muchas. Yo siempre les platico que para mí, siempre yo tenía como muy dividida mi práctica feminista o mi activismo, era por un lado y pues era maestra por el otro, ¿no? Y entonces, cuando esta amiga me dice, hay que hacer algo concreto, para mí fue una luz en el camino porque fue, claro, pues si soy feminista y soy maestra y aquí es donde puedo ejercer mi activismo y no tengo que partirme en mil pedazos por querer cumplir pues un montón de cosas que a veces uno está muy entusiasmado, pero la vida no da para tanto. Ahí fue donde se fueron aterrizando muchas ideas en conjunto, ¿no? En conjunto de muchas compañeras. Las primeras reuniones virtuales fueron muy enriquecedoras porque compartimos muchas inquietudes y muchos acuerdos, muchas estrategias, sobre todo para todas las que enfrentábamos la docencia virtual, ¿no? Eso fue para todas algo nuevo y para mí fue un ejercicio muy bonito de colectividad, de aterrizar cosas como feministas eh, con nuestros alumnos que estaban atravesando un montón de circunstancias que para todos nos estaban tomando por sorpresa, Sí, sí, básicamente. muchísimas gracias, Erika. ¿Qué nos cuentas? Creo que para mí, porque yo llegué a la red así lo vi en Twitter y me voy a unir porque me parece una idea increíble, me significó poder encontrar un grupo feminista en Guadalajara, porque me pasó mucho, porque fue cuando yo también empezaba con esto del feminismo, ver qué estaba pasando, que muchos grupos sí era como cerrar esta puerta de no es que no puedes pertenecer, no es que aquí no es que no es esto. Entonces, creo que la red lo que me dio y nos da es sentirnos acompañadas por maestras reales, por personas reales. No somos esta figura pública que está haciendo todo y que está todo muy padre, muy perfecto, sino estas maestras que en el camino nos podemos sentir acompañadas y entendidas y comprendidas por personas que pasan procesos muy similares a nosotras. Muchas gracias. Sí, creo, coincido que yo también cuando las conocí, la verdad para mí es un honor que estén ahora participando aquí en Charlatoria porque sí he seguido como el trabajo que han realizado y pues es admirable y creo que pues tendríamos que seguir acuerpándonos, ¿no? Entre todas las maestras. También me gustaría ahora que hablemos, si les parece bien, de sus trayectorias laborales, ¿no? Ahora que hablemos particularmente de ustedes en tanto a cómo llegaron a ser maestras, qué las motivó a dedicarse a la docencia, o qué momentos han marcado en sus trayectorias, ya sea para bien o para mal, y si han vivido algún cambio en esta manera de enseñar, ¿no? Antes de pandemia, después de pandemia, creo que esa es una de las claves, ¿no? Que nos han compartido, pero también el cómo vivir desde una vida feminista, ¿no? Y siendo docente y demás. Entonces, pues
Ahora no sé, Erika, ¿quieres comenzar? Claro, eh, creo que yo tengo como una bandera muy presente siempre con la red y es que yo trabajo siempre con niñas y niños pequeños. Ujú. Y estoy ahorita en preescolar y primaria menor, y así empecé como maestra. Y a mí me causaba mucho conflicto en su momento porque yo veía el feminismo en otros espacios como más adultos, más vamos a tener estos seminarios y vamos a hablar. Y con las niñas y niños siempre era pues es que están chiquitos, están chiquitas, ellos no pueden. Y fue el darme cuenta de estas ideas, esta forma de vida que yo tenía, que pues también era importante para ellos y fue empezar a hacer mi activismo desde con ellos, con cosas tan sencillas como que puedan tener independencia, porque después no los tomamos como personas y es como difícil para ellos. Entonces, el estar en la red y darme cuenta que era posible dar otras clases, que no es solo dar el conocimiento y no es solo enseñarles a escribir, a sumar, cosas como simples, es poder acompañarles en todos los procesos que ellos viven. Entonces, para mí la red fue esto que me dio el saber que lo que hago también es valioso para las alumnas, para los alumnos y que el contexto sea bueno como para todos. Sí, muchas gracias. De pronto en la docencia está cuando trabajas con personas pequeñas, pues es el adultocentrismo, ¿no? Y yo creo que también darte cuenta de estos sesgos como docente, son muy valiosos. Y bueno, pues enhorabuena que sigas trabajando también con acompañamiento con niños de preescolar y primaria, ¿no? Muchas gracias. Dolores o Victoria, ¿quién quiere? Si quieren yo, ay, ya dijo ahí. Muy bien, entonces yo pues soy licenciada en geografía. Primero empecé a hacer varios proyectos pues por ejemplo el INEGI, pues empiezas a ver dónde te puedes quedar. Y en un momento en donde no había proyectos, pues empecé a dar clases, primero en prepa, y y ya después entré a una prepa y a una secundaria. Y yo ahí me di cuenta que la secundaria fue el nivel que a mí me gustó más, porque al final del día, pues yo aprendí a ser maestra por las alumnas y los alumnos. Ellos son los que me enseñaron a dar clases, porque puedes leer muchos documentos y puedes, revisar y pedir consejos de otros compañeros, pero las alumnas y los alumnos me han enseñado a dar clases. Entonces, ¿qué es lo que te enseñan? A cómo tratar a las personas, a que, cosas que tienen que ver con cierta urbanidad o cierta humanidad que debemos de aplicarlas, ¿no? Porque al final del día, pues, pues las adolescencias pues tienen muchos procesos y en esos procesos también a ti te enseñan a ser sensible, ¿no? Con ellas y aparte, pues acordate que tú también fuiste adolescente, ¿no? Pero no tienen la misma adolescencia que tú, entonces ahí tú te das cuenta que hay una serie de cosas que por ejemplo, en el caso de los chicos de 12 años, chicas de 12 años, ya cosas que yo hacía que ya no se pueden hacer. Una, por ejemplo, pues yo tuve a mis dos papás, ¿no? Mi mamá y mi papá siempre estaban al pendiente de mí. Ahorita ya eso ya es un privilegio para nuestras alumnas, nuestros alumnos. Tienen que trabajar los dos, muchas veces crecen solos. El hecho de que yo me iba de donde vivo a Plaza del Sol, a veces sí me iba sola en el camión o con alguna amiguita a pasear. Eso sí podía hacerlo. Ahorita ya no, olvídate, o sea, ya no es prudente que hagan ese tipo de cosas, o sea, y nos hemos acostumbrado y no debería de ser a este contexto de violencia que se está viviendo y que sobre todo pues afecta a las adolescencias, a la niñez, a la juventud, ¿no? Ayer me preguntó una niña en clase que qué opinaba yo de hacerse la pinta. Y yo le dije, mira, es divertido. Y quien diga que no se ha hecho la pinta miente. Miente, o sea, miente con sus amarillos dientes, ¿no? Pero aquí lo que hay que cuestionar es lo peligroso
de irse de pinta, o sea, ya ni siquiera es lo divertido, o sea, pueden pasarte muchísimas cosas si te vas de pinta porque eres pues eres menor de edad, ¿no? Y eres vulnerable a un peligro, ¿no? Entonces, pues a lo largo de todo este tiempo, porque yo doy clases desde el 2013, pues con ese cambio de reforma, luego que le van modificando y que no sé qué, pues al final del día también es observar, ¿no? Y pues aquí al menos en el feminismo, para mí en el caso de la geografía, pues a veces es difícil aplicarlo, porque como es una asignatura siento yo que es muy técnica, entonces, como que no hay resquicios, siento yo que no hay resquicios por donde meter el feminismo, pero hay que meterlo, hay que meter el género, ¿no? Gracias. En mi caso particular, yo creo que desde muy jovencita la docencia me llamaba la atención, pero como que me resistía. Cuando terminé la preparatoria, yo hice un servicio, fui instructora por el CONAFE, por el Consejo Nacional de Fomento Educativo, y la experiencia de estar en comunidad rural, dando clases y eso fue muy enriquecedora. Después de eso estudié la carrera de letras hispánicas y en el camino una profesora un día ofreció unas clases eh, como donde tú sustituyes, o sea, como profesora sustituta. Ella iba a estar ocupada por algo y el punto es que estábamos ya en los últimos semestres y nos ofreció las clases ahí en la universidad. Y ella trabajaba en un colegio y entonces una amiga levantó la mano más rápido, fue la más rápida del oeste, y entonces ella fue a dar las clases, pero a las pocas semanas ella me invitó y me dijo, oye, va a haber como otra especie de vacante otra vez para cubrir. Y entonces fue como mi primera experiencia ya profesional como docente y un poco sí me sirvió para comprobar que sí lo disfrutaba. Eh, Tengo muy claro ahora con el feminismo y con el paso de mi proceso personal que los primeros años, siempre lo digo, los primeros años he sido una maestra y después del feminismo soy otra profesora, ¿no? Invadió en toda mi práctica docente de manera positiva, pero al mismo tiempo pues me hizo confrontarme con un montón de malas prácticas que yo tenía y pues eh, hay también una especie de culpa que estoy trabajando con mis primeras generaciones, como que eso está todo constantemente en mi mente. Eh, ¿Qué será de estos alumnos donde tuvieron la peor versión de mí como maestra, ¿no? Y me angustia eso y al mismo tiempo lo suelto porque digo, pues tampoco puedo estar pues ahí, ¿no? Y siempre estoy mandando una disculpa pública a aquellos alumnos que probablemente arruiné en esos primeros años. Su experiencia, no creo que su vida, porque espero que no sea así tan grave la cosa. Pero bueno, el punto al que voy es encontrar en la docencia mi vida profesional fue muy gratificante para mí. Y luego cuando entra el feminismo y confrontarme con un montón de cosas, empezar a modificar mi práctica docente, atender los detalles más particulares, como dice Lola, esto de cómo a través de o sea, cómo mete el feminismo en la geografía, pues lo mismo me pasaba a mí de cuestionarme en mi materia que es español y literatura. Y encontrar también que el dar clases en diferentes grados y encontrar que con los de secundaria me divierto un montón, me la paso muy bien. Entonces, pues así, ir como cerrando candaditos para hacer más agradable mi carrera profesional como docente y con la literatura permeando y con el feminismo permeando en los ejemplos que pongo, en los materiales que leemos, en las discusiones que podemos generar dentro del aula, en la resolución de conflictos dentro del aula. Entonces, así, o sea, en cada detalle es como de que eso era un poco lo que les decía que surgió platicando con las amigas, ¿no? Antes de que fuera la red de maestras feministas, éramos
un grupo de amigas donde compartíamos estas estrategias feministas que de repente venían a flote dentro del aula y entonces ya pues todo eso evolucionó hasta aterrizarlo en un proceso organizativo. Claro, yo creo que también esto que mencionas, Victoria y Dolores y Erika, esto que han comentado, pues también son parte ya de una formación docente, pero ya desde el feminismo, porque cuando estudias para docente no hay esta formación. Sí te dan herramientas didácticas, estrategia y demás, ¿no? O tenemos estas cuestiones de qué es ser docente, los saberes docentes, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero yo creo que con esto que ustedes nos están aportando, incluso se podría decir que el compartir sus propias estrategias es también para hacer pensar en una formación docente más en amplio, ¿no? No en el grupo que empezó de amigas, ya ahora es una red y bueno, ahora dialogando y reflexionando sobre la importancia de la docencia, pero con perspectiva feminista, pues también es muy, muy importante, incluso en el tema de la reflexividad. Porque creo que esta parte de lo que dices, Victoria, de bueno, lo siento mucho, mis primeras generaciones, ¿no? Yo coincido también un poco con eso, porque finalmente estamos en una disciplina que no estudiamos específicamente para ser docentes, sino que aprendemos con los estudiantes a mejorar como docentes, ¿no? Y eso es poner el cuerpo también, ¿no? Comunicar, ¿no? Buscar que realmente el aprendizaje, ¿no? Sea algo agradable, pero que también que se les quede ahí en la memoria, ¿no? Como una experiencia agradable y de conocimiento, de formación para la vida, ¿no? Como a los estudiantes. Pero yo creo que sí es una clave, o sea, pensar ya en clave feminista en formación docente, que eso es algo que hasta el momento no está en las academias, ¿no? Entonces creo que ahí hay una importante línea, ¿no? De trabajo para todas las docentes. Y bueno, en ese sentido, me gustaría saber, quisiera saber cómo el cuerpo como territorio, hablando de geografía, ahora vamos a geografía feminista, ¿no? Pensando el cuerpo como territorio de la docencia, porque enseñar también implica emociones, afectos, desgastes y demás. Entonces, ¿qué violencias, o bueno, cómo sienten que su cuerpo ha sido parte de este trabajo docente? ¿Qué violencias o exigencias se han normalizado en su cuerpo, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son las formas de cuidado personal y colectivo que han construido en la red? Que bueno, ya nos lo han comentado, pero creo que sería oportuno volver a mencionar. Victoria. Ahorita el autocuidado es mi tema favorito, todo el tiempo. Eh, cuando empecé yo con el feminismo y con diferentes organizaciones, la verdad es que la gente a veces no entiende que las activistas destinan muchísimo tiempo y es muchísimo trabajo de base en organizar lo que sea. Es decir, hay grupos feministas para todo, para mamás recientes, para trabajadoras del hogar, para personas vulneradas, para lo que quieras, o sea, para mujeres que deciden no tener hijos, para en el ámbito que quieran, hay colectivas que están buscando atender como esa problemática, ¿no? Y entonces, eh, cuando yo empiezo a participar en diferentes grupos organizativos, pues para mí era muy impresionante decir cómo yo no conocía todo esto, cómo no había visto que había tantas mujeres trabajando por otras mujeres, ¿no? O en una conferencia que de repente dicen, sobre todo que en mi campo que es la literatura, que dicen, pues nos pusimos a investigar, a recuperar autoras que no fueron leídas durante décadas y no sé qué, ¿no? O a las primeras obras de las primeras mujeres de no sé qué, no sé qué. O sea, para mí abrir este panorama de mujeres rescatando y recuperando las diferentes circunstancias de otras mujeres, eso ya era impresionante. Pero al mismo tiempo,
pues es, insisto, tiempo, trabajo, dedicarle atención, etcétera, etcétera, que pues ¿de dónde lo tomas? De tus otras partes de la vida, ¿no? La familia, la pareja, la vida física, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando me cobra factura emocional el trabajo que yo estaba, o el tiempo que estaba dedicando al trabajo del feminismo, al activismo, tengo una crisis emocional, bueno, es toda una historia, pero el punto fue que yo dije, a ver, no, aquí algo tiene que cambiar. El punto a donde quiero llegar es que fue empezar a administrar mejor mi tiempo y entonces decidir en dónde voy a poner mi atención, en dónde voy a qué le voy a dar prioridad. Y algo en lo que he insistido con las compañeras durante el último tiempo, a veces parece como que no estamos haciendo nada, pero siempre les digo, pero nosotras estamos en el aula y nosotras encarnamos el feminismo, entonces ahí estamos haciendo algo, ¿no? Y cuando nos llegan casos de compañeras maestras pidiendo apoyo para tal o cual circunstancia, tenemos que hacer una reunión, valorar qué tanto podemos apoyar, hasta dónde podemos apoyar, qué nos está pidiendo esa compañera, cuánto tiempo tenemos disponible para atender su caso, bajo qué recursos, etcétera, etcétera. Tenemos que dialogarlo entre todas, que tampoco somos muchas, o sea, en la red somos muchas maestras, pero para organizarnos, para atender casos, somos realmente pocas. Y siempre estamos como también esperando, deseando, anhelando que haya más compañeras, pero al mismo tiempo, este es un diálogo constante, ¿no? Quisiéramos que participaran más, pero también entendemos que no todas pueden destinar un tiempo específico al activismo porque pues la vida está ocurriendo. Entonces, esa es como una circunstancia que constantemente nos estamos cuestionando y dialogando. Y yo estoy todo el tiempo de autocuidado, autocuidado. Y para mí autocuidado es administremos nuestro tiempo, nuestros recursos. No puede estar, y esa es una conclusión ya muy personal y es lo que trato yo todo el tiempo de decirle a las compañeras, no, el activismo no puede estar por encima de nosotras. O sea, no puede ser nuestra prioridad. Nuestra prioridad debemos ser nosotras y lo que nos quede de tiempo, lo que podamos aportar, el recurso con el que tengamos disponible, ese es el que le vamos a destinar al apoyo, a la junta, a este espacio, a tal. O sea, porque yo no quiero que nadie, ninguna de mis otras compañeras viva una crisis como la que yo viví. Entonces, siempre hablo del feminismo que me salvó en muchas cosas, pero también me ha cobrado facturas altas y entender eso me ha permitido como ahorita estar en un punto, si no de equilibrio, por lo menos constantemente buscándolo, constantemente gestionándomelo. Sí, totalmente de acuerdo. Y qué bueno que lo mencionas, porque yo creo que eso nos hace sentido a muchas, feministas, docentes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, gracias por traerlo aquí ahora para reflexionar. Erika. Creo que durante estos últimos 2 ciclos escolares me tocó vivir y darme cuenta mucho de estas violencias que muchas veces normalizábamos. Desde esta sobrecarga docente, esta necesidad de tener maestras perfectas y no solo en la parte, digamos, académica de estar preparadas, saber qué se hace, sino incluso en la parte estética, en la parte emocional, donde no hay nadie que te acompañe y no hay razón, digamos, como lógica de decir, bueno, la maestra va a enseñar mejor si vienen tacones a la escuela, cuando ni siquiera es cómodo. O sea, para poder caminar no tiene el sentido. Y es el darte cuenta, o al menos fue el darme cuenta que eran violencias que no solo venían de parte de mis directivos, de mis coordinadores, sino también esta parte y presión de las maestras de tengo que ser la mejor y empiezan como este juego donde hay
malos tratos, hay acoso, hay cosas y a esto le podemos sumar esta parte que sabemos que son generaciones diferentes y los papás y las mamás son muy diferentes de como eran antes. Y también empieza esta exigencia que no podemos cumplir porque al final no somos perfectas y al final tu cuerpo se cansa y tu cuerpo ya no puede más. Y es también el por qué muchas veces es más fácil decir, dejo la docencia en lugar de enfrentarme a todo esto, porque tampoco hay un apoyo muchas veces. Entonces, para mí es darme cuenta de que las violencias están y que muchas veces la única forma de realmente poder estar bien, estar tranquila, es poder retirarse y decir, yo ya no puedo. Y creo que comparto mucho esto que Vicky tanto nos dice y que tanto creo que me ha quedado muy claro es, si yo no puedo estar haciendo las cosas bien y yo no me siento bien, pues esto no es mi lugar. Y también es entender que no está mal querer dejar todo y dejarlo si lo necesitas porque tienes que estar bien tú primero y el trabajo no debe ser un lugar violento para existir. Totalmente de acuerdo, ¿no? Y yo creo que también esto que mencionas es crucial porque a veces estas violencias estructurales no dan cabida incluso a lo que tienes que viajar de un punto a otro para llegar a la escuela, ¿no? Entonces no te vas a ir en tacones, ¿no? O sea, también hay que buscar esta practicidad, comodidad y todo lo que implica producirse como mujer, ¿no? Como que también esta vigilancia o este castigo que está sobre el cuerpo de las mujeres todo el tiempo de tener que, en un estereotipo, ¿no? Para que seas legitimada incluso como docente es preocupante. Incluso los mismos estudiantes, ¿no? Es más fácil que puedan legitimar a un varón que vaya vestido como vaya, ¿no? Que a una mujer docente en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, creo que las violencias laborales es un punto nodal que tenemos que seguir dialogando, reflexionando, pero entender cómo desfasarlas, ¿no? Ya no normalizar, no naturalizarlas, no normalizarlas, pero cómo ir contracorriente porque incluso también es cansado, ¿no? Entonces no podemos estar solas en ese sentido para desmontar ese patriarcado. Entonces, gracias por compartir estas experiencias. Y Dolores, Lara, ¿qué nos quieres contar al respecto? Bueno, pues también otra cosa que siempre nos dice Vicky, al final del día nosotros ponemos el cuerpo en el aula. Y eso es como que una de las bases de la red. eh, y pues poner el cuerpo en el aula es también enterarte de los contextos de tus alumnas y de tus alumnos, de qué circunstancias son las que viven en sus barrios. em, Sobre todo, eso lo dije en una entrevista que nos hicieron una vez, pero lo voy a decir aquí, no me importa. En una clase, como yo también doy historia, en esta reducción de carga horaria geografía tenía 5 horas a la semana y ya ahorita son 4 porque le quitaron 1 hora a biología y 1 hora a geografía para meter la materia de historia que nunca les ha quedado bien, siempre les ha quedado toda cucha. Nunca ha sido una asignatura con una coherencia teórica respecto a su carga horaria. Entonces les hice un examen a las alumnas y alumnos de historia, en donde les puse que cómo se encuentran los restos humanos. Y pues todos nosotras entendemos que, pues son los osamentas, estas que tienen 32.000 años, que se encuentran ahí en el metro de la Ciudad de México. Y un niño me dijo, pero ¿cómo, maestra? ¿En bolsas, encobijados? Y yo le dije, perdón, hijo, deja, replanteo la pregunta. Entonces le puse restos antiguos de personas, no sé qué, para que ellos respondieran, pues lo que buscaba es que la respuesta al final del día de esa pregunta era que todos estos restos humanos se encuentran de pura casualidad, que escarban para hacer una obra y de repente en China ahí está una osamenta, pero resulta que tiene no sé cuántos miles de años, ¿no? Entonces, en estos contextos nosotras también vemos ese tipo de violencias que viven que nosotras no vivimos en su momento.
Lo que sí se experimenta también mucho, que eso luego tiene que ver con un programa que vamos a tener después, que son las maestras de doble jornada, que pues tienes la jornada en casa, que son los cuidados, con los hijos, el marido que es otro hijo casi, ¿no? Este, y aparte de eso, en el caso por ejemplo, ahorita ya es muy difícil tener la doble plaza en el caso de primaria y preescolar. eh, y en el caso de secundaria te tienes que dividir en muchos cachitos dependiendo de la asignatura que tú des para poder tener un sueldo más o menos digno. Las maestras de educación física tienen que trabajar máximo en 5 escuelas. Imagínate trabajar en 5 escuelas. Entonces son los traslados. Están en centros de trabajo diferentes, con alumnos totalmente distintos y una forma de trabajo distinta, con una carga administrativa absurda e inútil, porque realmente yo no creo que nadie lea eso. No lo leo yo, que lo hice. Ahora, las personas a las que les entrego todos esos documentos, yo no creo que los lean. Ya ni siquiera es por flojera, es porque también no hay tiempo para leer el documento de 70 maestros. Imagínate leer 70 planeaciones, 80 planeaciones. No, no puede ser eso. Entonces, esa cantidad absurda de carga administrativa, las distancias, este, muchas veces si das varias materias, porque hay maestras que dan hasta 5 materias diferentes, ¿sí? Este, en el caso de secundaria, y también, sobre todo, em, pensar, por ejemplo, en las promociones. Tú quieres, en el caso del sector público, pues si tú quieres, una subdirección o más horas, pues tienes que hacer exámenes que lejos de ser de conocimientos, pues son de resistencia. Entonces, en el sentido de resistencia, pues es que duran 2 horas y estás en la computadora ahí con una serie de cosas para que, se aseguren ellos de que no haces trampa, ¿no? Y pues al final del día, yo ya después con esto de la carga administrativa, a veces uno lo que quiere es cumplir para que no te digan nada. Pero luego yo en los últimos años yo dije, es que para estar en esto necesitas tener el pellejo duro en algunas circunstancias y en otros lados, en otros momentos ser amorosa. ¿Y quién es la prioridad? Las alumnas y los alumnos. Ellos son la prioridad de la escuela y tuya. Que el director que quiere este documento, espérese. O sea, la prioridad es el niño, la niña, usted no, ni el supervisor ni nadie de ellos. Nosotros somos por las alumnas y los alumnos. Entonces, como que sí hay que clarificar eso, y ahí sí hay mucho acoso de directivos y en este aspecto de este trabajo administrativo, pero sí, yo sí me di cuenta en eso, dije, entonces, sí te tienes que hacer de pellejo duro. Y en el caso del autocuidado, sí es buscar estas herramientas, porque la verdad el sistema no nos las va a dar. Tener estas redes de apoyo, también con otras compañeras para aventar la queja, el chisme y la lágrima de esto, porque luego muchas veces no dormimos bien, o sea, yo me levanto a las 5 de la mañana y para llegar a la otra escuela llego a las 7 tengo que llegar a las 7 de la mañana, tengo que estar ahí y y ya muchas veces pues me duermo a las 10, 10:30 de la noche, ¿no? Entonces realmente duermo menos de lo que tengo que dormir. Y aparte también las otras cuestiones del autocuidado que luego sí vemos mucho en cuestiones de enfermedades de maestros, la alimentación. Por lo mismo de los traslados, la falta de tiempo, terminas comiendo lo que sea. Y luego todavía se atreven a decirte, fomenten un estilo de vida saludable. Oye, pero pues entonces arréglame los horarios para que pueda tener mi estilo de vida saludable, que pueda ir a hacer ejercicio y que pueda cocerme mis verduritas para poder tener ese estilo que tú quieres que yo promueva a los alumnos. ¿Cómo no van a comer ellos churritos si sus papás trabajan todos los días? ¿Cómo no voy a ir yo a los tacos todos los días si no me das tiempo para yo preparar mis alimentos de manera consciente? Entonces hay una contradicción del sistema hacia nosotras, y hacia el cuerpo docente en sí, de que te dicen que hagan unas cosas, pero no te dan la oportunidad de hacerlas. Y eso es para todo, para sus proyectos integradores, para nuestro autocuidado y para ejercer nuestras actividades, ¿no?
Entonces, pues sí, al final del día, como yo siempre lo he entendido de Victoria, es tomar la sartén por el mango y el autocuidado siempre. Ella siempre está con ese mantra, el autocuidado y el autocuidado. Gracias. Y vamos a hacer ese mantra también porque luego se nos olvida. Pero claro que todo lo que has dicho, por supuesto que coincide con un montón de lugares, ¿no? Escolares. Pero qué bueno que lo mencionas, de que, bueno, mucho aspecto administrativo, mucha vigilancia, ¿no? Muchas entregas de un deber ser, administrativo. Pero en realidad, somos docentes para los estudiantes, ¿no? Para estos alumnos que están esperando a recibir la clase, ¿no? Entonces, qué bueno que lo mencionas porque en ese sentido, a veces contrapone, ¿no? Ese tipo de trabajos, igual para evitar cualquier problemática, ¿no? Porque, bueno, a los alumnos los ves 2, 3 horas, pero a tus jefes o jefas están ahí todo el tiempo. Y qué bueno que también mencionas esto de tener como una red de alianzas en el interior de tu espacio laboral, eso es súper vital. Sola no se puede, ¿no? Solventar este sistema. Y lo de la alimentación también creo, coincido totalmente contigo de em, se debe enseñar un bien vivir, una salud, alimentación, dormir a tus horas, etcétera, ¿no? Higiene mental, todo eso que lo colocan en clase y lo proponen en las campañas, ¿no? Nacionales, pero la realidad es que habitamos de diferente manera esta realidad y es contradictorio, es desgastante sostener, ¿no? Todo eso. Muchas gracias, Dolores. Bueno, ahora vamos, si gustan, a hablar sobre, bueno, como con la finalidad de ir cerrando y hablando de estas cartografías de la resistencia y estos horizontes futuros, les propongo que ahora hagamos un ejercicio simbólico de nombrar con una palabra o con, ¿no? Con lo que ustedes quieren, más de una palabra, ¿no? Su resistencia docente. Puede ser también a partir de las emociones, de alguna idea, lo que ustedes gusten compartir, ¿no? Y vamos reflexionando en este sentido sobre, bueno, qué nos ha enseñado la red sobre resistir juntas, que lo han dialogado, pero bueno, si quieren rescatar algo al respecto, ¿qué imaginan o sueñan para el futuro de este colectivo? ¿Y qué hace falta para que nuestras resistencias sigan siendo sostenibles y alegres? Eh, ¿Quién quiere empezar? Yo, en una palabra, respecto a la red de maestras feministas, para mí es esperanza. Eh, a veces también cuando me desanimo, cuando ya todo es muy abrumador, a veces Lola manda un meme, a veces Erika nos da una buena noticia, y entonces como que cuando estoy en mi cabeza de, ay, les voy a decir a las muchachas que me voy a tomar una pausa, y llega este aviso, digo, bueno, pues aquí sigo. Entonces, para mí eso es saber que confío en estas compañeras que la vida nos ha hecho unirnos y también compartimos el momento de repente de angustia, de decir, ay, ¿por qué más compañeras no vienen y participan para que la chamba se divida un poco? Pero insisto, pues también entendemos que no todas pueden hacer un espacio en la vida docente, en la vida familiar y tal, para aportar un granito en el activismo. Y eso lo entendemos, pero pues sí, la invitación siempre está abierta a que más compañeras se sumen a las actividades organizativas, más allá de ser parte de la red, sino también pues porque este trabajo va a apoyar a otras compañeras y a otras alumnas y alumnos, ¿no? Bueno, que están en proceso con nosotros. Claro, coincido en ese sentido de también acortar distancias. Creo que este espacio, por ejemplo, el chat o en los espacios de redes digitales, ¿no? Acortan estas distancias
porque bueno, sabemos que el área metropolitana de Guadalajara, bueno, hay profesoras en toda el área metropolitana de Guadalajara, ¿no? Entonces sería interesante pensar que cómo seguir acortando estas distancias en tiempo también, ¿no? No sé, pero me parece muy interesante y claro, también coincido, creo que es esperanza, pero también lo veo como motivante, ¿no? Como un espacio para florecer, ¿no? Donde puedes ser tú también. Gracias. Eh, Dolores, Erika, quien quiera. A ver, pues a mí, por ejemplo, se me ocurre la palabra revoltosas, ¿no? Porque este el sistema educativo te dice que desarrolles el pensamiento crítico en los alumnos, pero que no sean tan críticos. O sea, poquito, poquito. Eh, entonces, pues a nadie le gusta que le pateen el pesebre, pero la rebeldía nos tiene que ayudar para que las colectividades logren una vida digna. O sea, ¿para qué se busca educar? Pues para aprender nosotras también, para enseñar. A mí me gusta lo que hago. Yo no estudié para esto, pero a mí me gusta lo que hago, a mí me gusta compartir lo que yo sé. Este, y, y yo sé que alguna chiquilla contestona o chiquillo contestón, voy a llegar a tocar yo con mi influencia, ¿no? Eh, Mm. Al final del día la educación es para mejorar la realidad de la gente, ¿no? Y eso por ende a nuestras comunidades. Eso se me ocurre. Gracias, Dolores. Sí, totalmente de acuerdo también, ¿no? La rebeldía, sí, es muy, muy importante. Y bueno, que se incomoden, ¿verdad? Que se sigan incomodando. Muchas gracias, Erika. Yo creo que las palabras que usaría sería cuidado y compañía, porque si algo me ha enseñado la red es que no estamos solas. Creo que parte de la estructura y el cómo se dan las clases y todo el sistema nos obligan a estar solas mucho tiempo, donde no puedes tampoco tener el tiempo de, bueno, voy a ir a platicar con mi compañera de la misma materia, en la misma escuela, porque nos traen corriendo y la red nos ha dado compañía, nos hace, o al menos a mí me hace sentir que hay alguien ahí que me va a escuchar si lo necesito. Entonces, creo que eso es lo que a mí me ha dado la red y me deja también hacerlo y brindarle esto a mis alumnas y a mis alumnos. Muchas gracias. Gracias, Erika. Bueno, pues miren, antes de ya cerrar esta maravillosa charla, que yo creo que tendríamos que reunirnos cotidianamente igual en otros espacios, ¿no? Y bueno, juntar también a las colegas docentes de Sinaloa. Pero bueno, Erika Montoya, de Historias de Mujeres Sinaloenses, ¿quieres compartirnos algo? Sí, yo creo que estoy muy motivada escuchándolas. Me ha gustado mucho su compartir, ¿no? Desde la red, pero también de sus propias experiencias. Y yo pienso, yo también soy docente, ¿no? En la universidad y también soy feminista. Y yo siempre digo, nosotros hacemos activismo en el aula, ¿sí? Por la manera en que enseñamos, por la manera en que resaltamos a otras mujeres, por la manera en que compartimos nuestras experiencias, por la manera también en cómo compartimos estrategias, ¿no? De aprendizajes entre nosotros las mujeres. Entonces, ese activismo, para mí, ustedes lo han llevado un paso más adelante y créanme que lo valoro muchísimo y creo que es muy valioso lo que están haciendo. Llevar el activismo del aula a una red donde comparten sus experiencias, comparten sus estrategias y ven a otras mujeres y se conmueven con las experiencias de otras mujeres, es un tesoro lo que ustedes están haciendo. Entonces, eh, me surgen muchas dudas, pero me gustaría también preguntar si cómo poder involucrar a mujeres sinaloenses en estas redes, si hay una manera de formar parte. Y por otro lado,
yo siento que compartimos muchas violencias, ¿no? De estas violencias estructurales, coyunturales, mm, como las que vivimos actualmente en Sinaloa, pero los estudiantes también sufren estas violencias. Y acá las maestras nos compartían el mes pasado que su preocupación más fuerte es proteger a los estudiantes, por ejemplo, de una balacera, ¿sí? De un atentado a un lado de la escuela. Me gustaría que ustedes me platicaran cuál es su preocupación como feministas para proteger a sus estudiantes. ¿De qué protegen a los estudiantes ustedes como docentes feministas? Y creo que a diferentes niveles tendemos a protegerlos de distintas maneras, a darles herramientas para que se puedan defender de distintas formas, ¿no? Pero en sus experiencias, ¿cuál es ese punto al que convergen para protegerlos a las y los estudiantes? Y, y creo que ser conscientes de nuestra posición como mujeres en la sociedad y como docentes nos da ese poder, ¿no? También, como decía ahorita Erika, me llamaba mucho la atención, decía, ¿cómo caí en cuenta en que sí soy feminista, pero cómo lo aplico? Y todas cayeron en ese mismo sentido, ¿no? ¿Cómo lo aplico con mis estudiantes? Entonces, esa conciencia feminista y esa conciencia de las desventajas que tenemos como mujeres y esas violencias nos hace querer proteger a los otros, ¿no? También a nuestros estudiantes. Entonces, me gustaría que hablaran un poquito de eso si hay tiempo y felicitarlas y decirles que han dado un paso muy adelante con esta red de feministas y de docentes, ¿no? Que ustedes están formando y a difundirla para que más mujeres se puedan unir. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, me gustaría decir que la invitación a que en cada lugar formen una red de maestras siempre ha estado abierta y también les hemos dicho que en lo que podamos apoyarles, lo decimos así de dientes a bote pronto de copien las actividades que hacemos, o sea, aquí no hay un afán de, hey, no, esto es mío y yo lo inventé y pues no, ni al caso. De hecho, cuando nosotras nos conformamos al tiempo, nos dimos cuenta que había una red de maestras uruguayas, una red de maestras feministas, creo que chilenas, no me acuerdo, por ahí lo tengo registrado. Pero con el paso del tiempo también otras compañeras de otros lugares nos han mandado. Ahorita las más recientes, según yo recuerdo, son las compañeras de Tlaxcala. Nos mandaron así su contacto y somos maestras y alumnas de Tlaxcala que nos organizamos, nos invitaron a un evento. Unas compañeras en Monterrey también se organizaron y, o sea, para nosotras es adelante, o sea, si alguna actividad que nosotras hacemos, ustedes la quieren replicar, denle. O sea, el chiste es cada lugar va a tener sus problemáticas, como ahorita lo comentabas, y entonces de nada serviría que nosotras quisiéramos decirles, así se hace o se hace, ¿sabes? Lo que en tu comunidad está afectando, pues es ahora sí que donde tu feminismo va a actuar, ¿no? Adelantándome un poco, quizás con algo que Lola hemos dialogado mucho en reuniones, es aquí en Jalisco el principal problema ahorita son las desapariciones y por ende todas las cuestiones de salud mental también y el ambiente que se siente de angustia. Eso es con lo que nosotras más cercanamente estamos lidiando y dialogando sobre qué podemos desde nuestra área, en qué podemos aportar, qué podemos pues hacer y pues obviamente también otra vez es cómo me cuido y cómo cuido de mis alumnas y mis alumnos, ¿no? Y creo que ese diálogo es el que ahorita traemos abierto, pero regresándome un pasito a lo de bienvenidas todas las organizaciones, o sea, que puedan hacer, incluso abriendo un poco el espacio en la red de maestras feministas GDL, o sea, que empezó como de maestras de Guadalajara, pues se fueron uniendo y hay maestras de toda la República y hasta de otras partes del mundo, ¿no? Ahí en el grupo de Facebook
hay maestras de todos lados. Entonces, pues si se quieren integrar a la red de maestras feministas GDL y ahí compartir, participar, bienvenido. Y si quieren organizar su propia red y contactarnos y ver qué podemos hacer juntas, bienvenido. Y si solo quieren decir, hey, acá estamos, también nos organizamos, padrísimo. O sea, todo lo que implique eh, unirnos, encontrarnos y como dice Erika, pues eso, sabernos que no estamos solas. Dolores o Erika. A ver, no sé si Erika quiere intervenir o intervengo yo, como quieras. Bueno, en el caso también abonando lo que decía Vicky, pues eso lo dialogamos mucho, eso de que sí es importante que en cada lugar tengan su red de maestras y sí hacer a la vez, pues hermanarnos entre redes, ¿no? Porque al final del día nosotras decíamos, es que es una falta de respeto ir a decirle, no sé, si hay una red en Campeche de maestras y irles a decir nosotras qué hacer. O sea, es una falta de respeto porque pues al final del día no está contextualizado lo que nosotros vamos a hacer, ¿no? Con ese lugar. Entonces, sí es importante desarrollar una red propia. Por ejemplo, en el caso del cuidado de los alumnos, pues siempre, lo que siempre nos dicen, luego en los setes, ay, el diálogo y quién sabe qué, sí, pero el diálogo de verdad entre las niñas y las niñas, niños y maestros, ¿no? Sí, dialogar, pero también escuchar al alumnado, ¿no? También, hablarles con la verdad, o sea, es, y hacerles ver que sus voces importan. Porque luego, la escuela también está dotada de mucho adultocentrismo, entonces, en este sentido, pues sí dotarlos de esa capacidad de, ¿cómo podríamos decir? De expresar lo que sienten, de expresar lo que saben, de opinar, de que si igual pueden estar equivocados, pues sí decirles por qué o abonarles un poquito qué es lo que podría enriquecerles. Y por ejemplo, en estas cuestiones de la desaparición, pues los que desaparecen son muchos jóvenes en edades de los 18 a los 28 años, será más o menos. Más o menos eso es una estadística. Entonces, pues, estos mecanismos de desaparición, pues, están acabando con nuestros jóvenes. Y sobre todo, pues, también implementar en ellos el autocuidado, ¿no? Por ejemplo, voy a contar una cosa que sucedió en la secundaria que decía que en la secundaria donde yo estoy, en la Tlajomulco, hay un parque al otro lado. Entonces les llegaron y les dijeron unas personas que si daban su número, que les daban un chip que para darles tiempo extra para un videojuego, el caso es que no era un videojuego. Este, realmente pues, se los chamaquearon en el sentido de que los cambiaron de compañía de celular. Se los cambiaron a Movistar. Entonces, para empezar, yo les dije, primero ustedes no deben de aceptar cosas de un extraño. No confíen en las personas en la calle. Ustedes vulnerables por las cuestiones de que son menores. Entonces, no Mm, pueden estar confiando en personas que están en la calle. Nadie les da gratis nada. O sea, ¿quién va a llegar? ¿Qué buen samaritano va a llegar y te va a regalar algo? O sea, realmente no. Ustedes deben de cuidar ese aspecto. Entonces también tienen derecho a la información, ¿no? Que luego hay cierta información que les dan y en el caso de la sexualidad, o sea, la niñez y la adolescencia les tienen negada la información a una sexualidad adecuada, digna, ¿no? Esa información. Pero en el caso de los problemas que nosotros vivimos, sí, el acceso a la información, el acceso a, con quién pedir ayuda, con quién acudir, en confiar en sus redes, en las redes de apoyo que tienen ellos, que son los adultos que están a su cargo, o sin un profesor que los ayude. A lo mejor no confían en mí, pero el profesor de matemáticas sí. Entonces, que sí ven en el profesorado una red de apoyo también ellos si se sienten solos en su casa o que sus papás trabajan todo el día, pues una profesora, un profesor que los pueda escuchar, que sí tengan
esa conciencia de que nosotros podemos escucharlos. Ya luego nosotros, pero tenemos ciertos conflictos porque el sistema nos ha orillado que no queramos escuchar, porque luego por sus protocolos estos, nos meten en muchos problemas, ¿no? Y ya se ha hecho esta distancia, es volver a cortarla para que este el alumno o el alumno tenga esa confianza con el profesor o con la profesora, ¿no? Para externarle estas necesidades o estas preocupaciones que tienen, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las alumnas que tienen familiares desaparecidos, nunca nos damos cuenta y ni sabemos qué hacer, la verdad. Entonces, ahí hay una gran deuda con las alumnas y con las familias por parte de la Secretaría de Educación Pública. Adelante, Erika. Gracias, Dolores. Mucho por reflexionar y trabajar. Adelante, Erika. Creo que a mí lo que más me preocupa es que las niñas y los niños se sientan personas, porque si les negamos muchas cosas, no sé ya realmente si es una duda sincera, no sé si es en el afán de cuidarlos, de sentirnos más que ellos, no sé qué pasa ahí con los adultos y los niños, pero es el que ellos también son personas y pueden hacer cosas y tienen derecho a todo, a la información, a que sepan qué está pasando, porque me pasa mucho que como los ven pequeños, no les quieren decir nada, no les quieren explicar nada. Y como maestra muchas veces me toca que llegan y me dicen, es que está pasando esta situación delicada en casa, pero no le diga al niño. Y es como, él lo está viviendo. Él sabe que está pasando algo, lo siente raro y nadie le quiere explicar las cosas. Entonces, creo que esa siempre ha sido como mi preocupación en que ellos también puedan saber cosas y que puedan decidir, que puedan hacer las cosas por ellas mismas, por ellos mismos, porque no somos nadie para vivir su vida por ellos. Y creo que es lo que más me preocupa y más intento abonar, que tal vez no siempre nos sale bien, pero lo intento y quiero que ellos también puedan ser lo que ellos deseen ser. Definitivamente, yo creo que son sujetos de derecho, actores, ¿no? Y agentes de cambio incluso en sus espacios de donde están estudiando, ¿no? Entonces, como dice hace rato Dolores, les enseñamos que tienen que ser con un pensamiento crítico, pero de pronto no hay espacio, ¿no? Y las familias también, ¿no? Esta sociedad del cuidado, pensando en una ética del cuidado, en una sociedad del cuidado, que no sea exclusivamente trabajo de las docentes feministas, ¿no? Sino que sea realmente algo consciente que es una realidad y que tenemos que trabajar como sociedad. Pues yo les agradezco mucho a cada una de ustedes que el día de hoy nos hayan acompañado en esta sesión de charlatoria, trayectorias laborales desde la resistencia y que bueno, estamos también creando más redes entre nosotras, escucharnos entre nosotras justamente porque el feminismo dice que es para transformar y esa es una apuesta en la que estamos justamente trabajando, ¿no? Desde nuestros espacios y desde nuestras lógicas también de trabajo. Yo quisiera terminar con una frase que dice, resistir es volver a narrarnos desde la dignidad, no desde la carencia. Es hacer del aula un espacio de vida. Entonces, bueno, pues les mando un gran, gran abrazo y esperamos vernos en presencial pronto, pero también en coincidir en otra charlatoria, en otro espacio de red, de docentes feministas en Guadalajara, en historias de mujeres sinaloenses, trabajando con temas ya particulares, tal vez sería como la propuesta. E ir desmenuzando estas problemáticas y saber cómo vamos a desestructurar y desmontar todas estas violencias en las cuales estamos encarnando las experiencias de vida laborales y demás. Pues no sé si quieran decir algo más, finalmente una ronda de algo para cerrar y ya despedirnos.
Pues yo, muchas gracias también por contactarnos, por el espacio y la invitación es esa, abran redes en todas las comunidades, en todos los estados. En algún momento hicimos hasta una campaña de hagan su red de maestras feministas y la campaña tal cual decía, todo puede empezar por un grupo de Facebook. O sea, abre un grupo de Facebook, red de maestras tal, y empezar a mover entre compañeras que ya sabes que son feministas y que son maestras, y así, o sea, ya que estén juntas, pues entonces se verá un paso a la vez, qué pueden atender primero. Eso, esa para mí sería la invitación y el agradecimiento. Erika, Yo también me gustaría agradecerles y también recordarles a las maestras que nos están viendo, a nosotras, a todas, que no es un camino solitario. Siempre va a haber alguien ahí y qué fortuna es poder encontrarnos con estas maestras, con estas personas que están caminando caminos parecidos, tal vez no los mismos, pero que tenemos ahí algo y que estamos haciendo las cosas. En el aula es donde estamos haciendo todo y es muy bonito hacerlo. gracias. Bueno, hoy me siento menos sola, eso sí es real. Gracias, gracias, Dolores. Pues también en este entramado de rodearse de otras compañeras, de buscar redes, de establecer redes, también la otra es no claudicar, no claudicar nunca, eh, porque el sistema nos violenta de una manera que lo que quiere es atomizarnos, pero hay que resistir. Hay que, hay que resistir porque los afectos son los que nos van a fortalecer y estas redes pues nos van a apoyar porque también no solamente son cuestiones académicas o cuestiones de feminismo, sino son cuidados, son afectos, son amistades, son lágrimas, es todo eso, ¿no? Eh, y agradezco mucho que nos hayan invitado también a este espacio, a realizar este ejercicio. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Erika, ¿quieres despedirte con algo? Y muchas gracias por compartir y acá las esperamos en Sinaloa y vamos a planear para seguir conversando. Vamos a buscar otro tema y con maestras sinaloenses sería padrísimo poder juntarlas y compartir experiencias también, ¿no? Con ustedes y ver qué más pueda surgir de esas pláticas, de esas reuniones y de estos espacios. Pero agradecerles infinitamente su presencia aquí y que compartan sus experiencias. Sí, coincido. Muchísimas gracias. Y bueno, en la próxima sesión de charlatoria vamos a hablar sobre mujeres que se dedican a la pesca. Y pues va a moderar Erika Montoya. Les esperamos el martes a las 5 de la tarde, igual en charlatorio, pero ahora desde el área, el lugar de Sinaloa. Miércoles 22, es el miércoles Miércoles 22. 22. Las Aquí esperamos. Pues reciban un abrazo y nos vemos pronto. Gracias. Un abrazo.